Hemos generado 2 espacios para el panel, pero muchas de nuestras artistas, digámoslo que de a pie, ¿verdad? O muchas mujeres creadoras en la ciudad nos han pedido un espacio para poder hablar. Entonces estamos construyendo los 2 paneles en uno. Voy a hacer las 4 preguntas que estaban planteadas en el panel y lo vamos a organizar de la siguiente manera. Le preguntaré a la doctora Norma, o sea, haré preguntas específicas y preguntas generales. Yo quisiera preguntarle a la doctora Norma, ella en su trayectoria en el ISA y a la doctora María Luisa, ambas pueden participar en la respuesta. ¿Cuán necesaria es la realización de tesis doctorales que visibilicen la magnitud y el aporte a la cultura y el aporte de las mujeres a la cultura en el Caribe colombiano? Perdón, y en general en todo el Caribe. Bueno, yo voy a partir de algo que dijo Carlos, que me da pie para fundamentar este elemento. Si yo pienso que uno de los problemas fundamentales que tenemos en la actualidad es que nosotros estamos viviendo ahora en lo que hemos llamado sociedad de la información y sociedad del conocimiento. ¿Qué nos pasa? Muchas veces tenemos la información, tenemos toda la información que necesitamos, pero no socializamos y divulgamos el conocimiento. Es decir, el conocimiento hay que de alguna forma divulgarlo, hacerlo real, hacerlo que los demás puedan participar de ese conocimiento. Si nosotros, por eso yo pienso que las tesis, ustedes saben que ahora hay una modalidad que también es una modalidad de investigación y de socialización del conocimiento que se está utilizando en los estudios doctorales, y es que en lugar de las tesis se admite 4 artículos que sean por lo menos 2 ya publicados, o sea, en el tiempo de realización del proyecto de doctorado, el programa de doctorado, se publiquen en revistas indexadas, y 2 que puedan ser defendidos como parte del sustento teórico. En definitiva, para hacer eso hay que hacer una investigación, porque ¿cómo va a salir 4 artículos si no hay una investigación que fundamente ese elemento? ¿Cuál es el elemento que propicia? O sea, ahora mismo lo discutíamos mucho en Chile, hace 4 semanas cuando yo fui a Chile. ¿Por qué ese elemento es válido y por qué me decían en la Universidad Andrés Bello es importante? Porque a veces las tesis son, como dijo Marx una vez cuando estaba escribiendo el Anti-Düring, vamos a terminarlo de escribir para que las pobres cucarachas puedan comer, porque si no, no van a comer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces las tesis se convierten en comidas de cucaracha, se guardan en una gaveta y nadie las vuelve a ver. Es decir, el hecho de hacer la tesis es socializar el conocimiento, propiciar la socialización de conocimiento. Y aquí el hecho fundamental no es tanto la tesis como la definición de sobre qué vamos a hacer la tesis. Porque muchas veces las tesis son el ejercicio académico. Es decir, hacemos una tesis porque hay que graduarse con una tesis. Y entonces, bueno, a mí me gustan los pajaritos azules de España porque yo no he visto pajaritos azules de ese mismo tipo en Colombia. Y yo, como quiero hacer los pajaritos azules de España, pues a nadie después le va a importar los pajaritos azules de España y se van a engavetar. No doy soluciones ni teóricas ni prácticas, porque además las tesis no tienen por qué ser soluciones prácticas. Pueden ser argumentaciones y son necesariamente argumentaciones teóricas que van a contribuir con un pedacito así, porque nadie en este momento es capaz de elaborar una gran teoría. Hay que tener en cuenta que las tesis no son los premios Nobel. Los premios Nobel necesitan un recorrido. Son sencillamente contribuciones teóricas que nosotros vamos a hacer, a veces de sistematización, otras veces de análisis y otras veces de producir un proyecto nuevo
o de proponer un proyecto de socialización. Pero para mí sí es muy importante que el doctorado, que la médula del doctorado sea la investigación y la producción de conocimientos científicos. Y yo pienso que eso no es un producto que pueda ser el último año. Yo pienso que eso debe ser desde el momento que usted entra al doctorado. Es decir, cuando yo hago la entrevista, cuando son los doctorados curriculares, y yo hago la entrevista de los intereses, de alguna forma yo tengo que ir orientando ya esos intereses, que se vaya trabajando en la investigación de manera que todo el sistema científico que tienen los diferentes cursos contribuya a ir elaborando una teoría, ir elaborando un material y ir brindando conocimiento. Eso es desde mi experiencia y lo que vi. A mí me gustó la variante, yo no había, o sea, estoy tutoreando en estos momentos 5 personas que están trabajando en artículos científicos y me ha gustado la variante, es decir, me ha gustado mucho la variante porque la variante es la producción, es decir, a partir de investigaciones que ellos han hecho, ya por ejemplo yo tengo en mis manos 8 de los 10 artículos que debo tener. Tengo 8 en mis manos, vamos a sacar un libro con esos artículos y con otros artículos afines. Es decir, hay una producción que se va a ver, que se va a dar. Y los otros 10 artículos, bueno, ya se está buscando en eventos científicos, de alguna forma que se socialice ese conocimiento y que el conocimiento no sea comida de cucaracha. O que llenen una memoria, o que llenen un USB, o que llenen un computador, porque a veces los tutores tenemos medio llenos los discos, y es de tesis de quienes hemos tutoreado, pero queda muy concreto. Si tengo un aspirante, un doctorante que va a hacer ese tema, más o menos le sugiero y le presto la tesis, pero no hay más socialización. Aún cuando estén en las bibliotecas, aún cuando estén en las redes. ¿Por qué? Porque no se trabaja armónicamente buscando eso que Carlos nos decía ahorita, es decir, cómo producir. Porque cuando un centro de investigación produce el libro de forma que puede ser digital o puede ser impreso, pero cuando produce el libro, ya esa producción de alguna forma tiene otras características, de alguna forma tiene como otro aval. No sé, una tesis siempre se mantiene como algo que se dijo para un estudio, pero cuando ya eso se traduce en un artículo o en un libro, es como si tuviera un sello de garantía. Y entonces eso es lo que puede ser utilizado y eso es lo que va a producir conocimiento. Bueno, es lo que yo pienso, no sé, María, que es la jefa. Bueno, cuando recibimos la tarea que nos encomendaste, ¿no? En este caso, como usted dice, en el panel, nosotros decimos en Cuba el panel, y tú preguntabas sobre mujeres, ¿sí? Sobre la necesidad de estudio de mujeres. Yo hice algunas anotaciones que ya en la intervención de por la tarde un poco desarrollaré con mayor profundidad. Pero tiene que ver en el caso de la mujer, de los estudios de mujer del Caribe. Yo anotaba, por ejemplo, tener en cuenta la perspectiva de la otredad y de la alteridad. Tener en cuenta la autoconciencia de género que van asumiendo las mujeres del Caribe y que en este caso se reflejan, en este caso, bueno, tanto en el arte como en la literatura. Lo que María Mercedes Jaramillo y Betty Osorio han llamado el paso del silencio al reconocimiento, así que es el paso de la mujer a ese empoderamiento del cual hablaba también el doctor Yoga hace unos minutos. El proceso escritural, importante también porque la mujer del Caribe tiene un proceso escritural del cual yo hablaré, pero que tiene una marca que la hace en ocasiones. Yo he hablado, no en estos predios ahora, ¿no? Pero bueno, en predios precedentes, que nosotros tenemos en momentos situaciones de regionalización que tienen que ver con nuestra propia construcción sociopolítica
y socioeconómica de la región del Caribe. Y en ello influye también influye en la escritura femenina. El desmontaje y la transformación del sujeto femenino, que tiene que ver con ese paso de lo que nosotros en ocasiones hemos llamado en la literatura la mujer ángel, esa mujer bella, ¿verdad? De la cual la profesora, salió la profesora, parece, ¿no? Preguntaba ayer esa belleza femenina que ha hecho que nuestras literaturas transiten en todo el Caribe y en toda Latinoamérica también por esa hermosa mujer del romanticismo que después hemos ido transformando hasta tal punto que nosotros tenemos en el Caribe una novela, de la cual yo hablaré por la tarde también, Yo Tituba, Mujer Bruja, que hace referencia a cómo la mujer a sí misma se ha denominado, debido a los contextos sociales y a la necesidad de la emancipación, se ha llamado bruja, después de haber sido llamado bruja así como monstruo frente a un hombre con lenguaje patriarcal que ha hecho referencia a ella. Es evidente también, por ejemplo, la problemática de la violencia social y la voz femenina dentro de esa violencia social, el tratamiento que se le da a la problemática del desmontaje de las fronteras silenciadas femeninas, el tratamiento que le da la mujer a la mitología en nuestra región y el protagonismo que tiene en ella. Y un poco, ya para ir cerrando la idea, que repito, yo más tarde lo desarrollaré, la clausura del servilismo que hemos hecho las mujeres en la región y que hace necesario también en ese proceso de construcción de nuestros propios epístemes, el paso de lo que ha dicho la teoría, dice que no debe negarse que hay una nueva iconografía vaginal, es decir, la mujer tiene otra mirada hacia la construcción del cuerpo, hacia la construcción del sexo, hacia la construcción de ese lenguaje. De eso hablaremos más tarde, es un poco atrevido, yo sé, pero bueno, es también, es decir, Sisu decía que no se nace mujer, ¿verdad? Claro. Es decir, usted se va haciendo poco a poco y hay nuevas teorías que hacen referencia a que no miremos a la mujer, miremos al ser humano, es decir, miremos a lo que representa en realidad esa totalidad femenina. Por tanto, bueno, yo cuando tú nos mandaste, yo un poco anotaba hace unos días que quería ver y que, repito, desarrollaremos por la tarde con mayor profundidad. No sé si respondo lo que me preguntas. Gracias. Solamente yo quería aquí agregar algo que me parece importante. Yo creo que en los programas de doctorado también es muy importante la participación en coloquios internacionales, en eventos internacionales donde vayan midiendo qué resultados se van teniendo y vayan oyendo también otros criterios, porque es una forma de socializar el conocimiento y de enriquecer el conocimiento. Bueno, yo aquí voy a hacer un comercial, porque mi amiga Luisa Campuzano está en las fotos, pero no estaba aquí. Y entonces, porque bueno, o era Luisa o era yo, y fui yo, no fue Luisa. Nada, Luisa tenía que ir a unas conferencias en España, tenía un compromiso y no podía. Yo se lo dije a Noemí, yo con la primera que fui a hablar fue con ella. Pero bueno, había esa situación. Pero por ejemplo, hay el coloquio que se dirige por el programa de la mujer que tiene Casa de las Américas y debe ser en febrero, con una temática bien interesante que cabe en todos los temas. Pero es una forma de empezar a socializar también y de saber cómo están también los estudios y los conocimientos en otras partes. Y yo creo que ese intercambio que se pueda dar de estancias internacionales es muy importante para los doctorantes. ¿Por qué? Porque es lo que le permite entrar en diálogo con lo que va sucediendo en la teoría en el mundo y por dónde van las cosas y oír otro criterio, porque a veces uno escribe, por ejemplo, la tesis y te enamoras de la tesis y llegas a un momento en que tú dices, todo está casi perfecto. Después, eso es un proceso como el matrimonio, ¿no? Porque después tú lo odias, no le me ha pasado todavía, pero bueno, tú lo odias terriblemente y no quieres todavía, y no quieres saberle de la tesis, ¿no? Porque te parece horrible y no quieres saber de la tesis. Pero ya casi justo cuando vas a predefender, te vuelves a reconciliar con la tesis y ves que, ay, sí, mira, hice cosas interesantes, puedo mejorar esto. Y después que ya pasas la defensa, que te hacen crítica, tú dices, bueno, pero yo podría hacer esto, podría ahora mejorar en lo otro. Es decir, es ese mismo proceso
Y yo creo que es importante la producción de conocimiento. Yo no estoy cerrada a ninguna de las dos variantes, pero me parece que el ensayo de las dos variantes está siendo realmente positivo, por lo menos por lo que vi en Chile. ¿Cuáles son los aspectos metodológicos? Ese es para nosotros clave. Metodológicos para realizar una tesis doctoral en temas de estudios culturales del Caribe. En realidad, llegamos tarde nosotros al tema de los doctorados. Es decir, las ciencias se nos fueron muy delante, es una cosa ancestral, aunque la investigación en el campo de las artes es muy antiguo, muy específicamente en el mío, mi esfera, que es la música, es ancestral, pero ya en lo que se refiere al desarrollo científico de los grados de la academia, nosotros fuimos los últimos. ¿Por qué? Porque para todo el mundo el arte es casi siempre divertimento. El arte nos llega como un divertimento, no tanto como reflexión, sino principalmente como eso. Y a veces lo vemos así muy separado. No vemos la relación de que todo arte es a la vez ciencia. Es una gran polémica. Pero todo arte es ciencia. Sin ciencia no hay arte. La creación se vale del conocimiento científico para expresarse. Entonces, lo fundamental que nosotros debemos afrontar es, primero, qué investigar, ¿no? ¿Qué investigar? Después, ¿para qué investigar? Esas preguntas son clave. ¿Qué investigar? ¿Para qué investigar? Y entonces viene la temática de cómo investigar, que ahí es donde está la metodología. Entonces, el arte tiene que debatirse. Todo el que vaya a hacer una tesis doctoral tiene que debatirse en ese concepto de ciencia y arte como creación. Primero porque es muy complejo. En el caso de algunas artes hay dos vertientes. Está la vertiente creativa y la vertiente interpretativa, como el caso de la música, el teatro, que hay un creador que es el dramaturgo o el guionista de cine, en el caso del cine, y está el actor y otras artes que en el caso del cine es interdisciplinario. Pero la plástica, el propio pintor o el escultor es a su vez el creador. Entonces, a la hora de enfocar una tesis doctoral tenemos que tomar en cuenta esas especificidades que tiene el arte. Y ahí es donde viene la complejidad y sobre todo porque hay menos experiencia que en las tesis doctorales de carácter científico. Yo quería señalar eso como problemática. Bueno, hay muchos aspectos que se pueden tratar. Yo voy a hablar de 3 cosas rapidito. Las investigaciones sociales o de las ciencias humanas son investigaciones y tienen que estar con los pies en la tierra, tienen que estar ancladas en la tierra. Entonces, lo primero que necesita una investigación de esta es partir de un problema social, observar el entorno. Existe este problema que está sucediendo y cada problema social tiene un precio que hay que pagar. Está este problema, paga en precio de opresión, paga en precio de esto. O sea, existe un problema social. Porque a veces nos vamos a hablar de lo que dijo Jacques Lacan y de lo que dijo fulano y mengano y decimos, y queremos ver en la obra de arte o en lo que sea, en la práctica cultural que se trate, lo que sabemos que dijo fulano. No. Lo primero es estar anclado en nuestra sociedad. ¿Qué está pasando aquí hoy con este fenómeno? No es una cuestión de fe, es una cuestión de observación desde una postura. Entonces, lo primero es un problema social. Está pasando esto y ese problema trae esta consecuencia, lo primero. Lo segundo con respecto a eso, bueno,
Nadie ha hablado de eso, que ahí es donde está el fenómeno científico, ¿no? Nadie ha hablado de eso, nadie, porque nosotros estamos haciendo discursos, estamos así, creando subjetividades. Bueno, ¿quién habló de eso? Ah, no, ya la profesora Norma habló de eso, ya no voy a hablar de eso porque ya está dicho. Pero ella no dijo esto, ya esta es la segunda vez. Un problema social, un problema científico. Y la otra es que nuestros temas, y no sería una investigación positivista, ni mucho menos, pero hay que hacer una base de datos. Hay que hacer una base de datos. La Universidad Simón Bolívar tiene que tener en la red una base de datos de problemas tratados, de problemas que existen, de problemas tratados, de problemas con respecto al tratamiento de la mujer. Porque yo no puedo hacer mi estudio si no puesto sobre el tapete qué es lo que está pasando. A todos nos pasa, porque somos pensadores, porque somos escritores, porque somos poetas, etcétera, etcétera. Y me pongo a pensar y ya tengo la solución. Cuando yo pongo en un papel, mira, esto, y fulano vino y dijo y dejó de hacer, y aquí está escrito esto, no está escrito. Cuando yo lo pongo en un papel, mi base de datos, me doy cuenta que yo no sabía nada, que yo estaba perdido. Entonces la Universidad Simón Bolívar tiene que tener su base de datos. 3 cosas entonces: problema social concreto real, que sucede, con un precio que hay que pagar por eso. Problema científico que se ha dicho con respecto a esto que yo he observado. Y tercero, la base de datos que va a enriquecer a la Universidad Simón Bolívar y a todo el mundo que quiera acercarse al tema. Sí, como no, es importante lo que acaba de plantear el doctor Yoga, el elemento de conocer el conocimiento que antecede lo que nosotros estudiamos, lo que se va a estudiar. Eso es muy importante en la construcción del conocimiento en relación con el doctorado de Cultura del Caribe y en este caso, en particular sobre la mujer y otros temas que se puedan trabajar. Por eso ayer yo hacía énfasis, amén de otros métodos que se puedan utilizar, en el método histórico-lógico. Es muy importante, independientemente de que es necesario además, a la luz de las ciencias de hoy, la transdisciplinariedad, es muy importante tener en cuenta la historia, la sociología, la antropología, la etnografía, para poder enrumbar los elementos conceptuales a los cuales nosotros pretendemos llegar a conclusiones, a ciertas conclusiones parciales, porque el conocimiento es prácticamente infinito y una tesis doctoral concluida prácticamente es inconclusa, porque el conocimiento continúa y lo que se trata en la tesis son segmentos del conocimiento. Y entonces, utilizando estos métodos, utilizando la empiria también, la experiencia, trabajo de campo, para poder conocer las narrativas que hay y los diálogos que se establecen con la vida cotidiana, con los portadores, los sujetos sociales, pues esto nos tributa pues la construcción de un conocimiento mejor con relación a el informe final de la tesis. Es decir, ver los comportamientos, ver el modo de vida y los análisis de discursos que pretendemos realizar en las tesis en las distintas circunstancias, en los distintos momentos que en los trabajos se realicen. Es decir, hay muchos métodos, hay muchos enfoques, pero ver específicamente los elementos estos de la metodología de la historia y estar consciente en el aquí y ahora, las cosas que queremos esclarecer, que queremos conocer en las tesis de doctoral que se va a realizar. Era lo que quería plantear. Vamos a hacer una serie de preguntas al público. No, agregar una cosa, porque la doctora Norma me decía que la temática era el Caribe. Sí, perfecto. La temática era el Caribe, pero decía, nosotros llegamos tarde, en general, a nivel internacional, al campo de las investigaciones para los doctorados. En el caso del Caribe se agrava la situación, porque las visiones que hay del Caribe casi siempre son eurocentristas o norteamericanas.
o sea, internamente del Caribe ha habido menos posibilidades de desarrollarse. Por lo tanto, es un campo, yo diría, no virgen, pero bastante necesitado de que enfoquemos las temáticas de investigación desde el punto de vista del doctorado en el tema del Caribe y sobre todo en lo que estamos ahora, que es el tema de la mujer. O sea que ahí es fundamentalmente donde tenemos que aplicar las metodologías y tomando en cuenta esas diferencias que yo hablaba de arte-ciencia, de la relación, el arte desde el valor, desde la óptica del valor, es importante, y aplicar eso a las temáticas del Caribe. Sí, empezamos la ronda de preguntas al público. Digamos, no que es más bueno, que es malo, sino cómo le ha ido en el proceso a los estudiantes que han optado por 4 artículos y no por una tesis que produzca luego varios artículos. Somos metafísicos y tenemos que poner un número o algo para medir. Pero el problema no está ahí, el problema está en que todo el proceso de investigación es como investigación. O sea, se lleva un proceso de investigación. Y desde el objeto de la investigación y lo que se ha planteado, o sea, se desarrolla un protocolo de investigación. Y lo que eliminaría sería en ese protocolo de investigación, Un documento de 300 páginas. exacto, los elementos, y tú darías los resultados desarrollados en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, digamos, yo tengo 2 tesis que son, o sea, 2 aspirantes que van a hacer sobre sociedad del conocimiento y las nuevas TICs. Ellos han trabajado todo lo que es la sociedad de la información, todo lo que es la sociedad del conocimiento y cómo plantearse eso en las nuevas modalidades online, que es un proceso que está teniendo experiencia, y cuáles son los pros y los contras desde incluso su experiencia práctica. ¿Por qué? Porque han hecho esa valoración durante los 3 años que han hecho su tesis, o sea, su investigación, para llegar al final a dar. ¿Qué pasa? Los 2 primeros artículos han sido artículos más compilativos, más de teoría, más de ver sobre qué aspecto van a ser sus teorías. Y ya este tercer artículo es resultados, pro y contra de lo que han obtenido. Entonces, hay o sea, y el otro, bueno, ya cómo se haría eso en determinados contextos que no son iguales. Por ejemplo, eso es una universidad muy grande, es una universidad también pública, pero tiene una universidad privada, perdón, no es una universidad pública, es una universidad privada, es una universidad de determinado rango que ha tenido que expandirse ahora porque era para determinadas clases y ha tenido que ir también a otras y ha ido a sectores de provincia. Y ahí hay otra problemática. No es la problemática, que tenía la capital. Y entonces, al no tener esa misma problemática, ¿cuáles son las características que ese proceso tiene que cambiar? Es decir, a mí me ha gustado en ese sentido, pero no deja de ser una investigación. Lo que pasa es que al final no presenta solo un protocolo que ya defiende ese día y que a lo mejor nadie se lee más, sino que ese protocolo ya se convirtió en conocimiento que se va a socializar. Si yo no lo había visto, es decir, a mí me sorprendió estos 2 años en ese trabajo
y el resultado lo vi allí, me sorprendió porque me Claro, sorprendió claro. favorablemente, por lo menos en las personas que lo han hecho. No creo que todo el mundo tampoco lo pueda hacer y no creo que, o sea, yo te digo 4 porque es lo que estableció la dirección del programa de doctorado, pero a lo mejor hubieran podido establecer 3, a lo mejor hubieran podido establecer, perdón, Damila, podían haber 3, hubieran podido establecer 5, hubieran podido establecer 2. Es decir, eso es un acuerdo académico. Y en el acuerdo académico determinaron que de acuerdo a los objetos de estudio y a las líneas de investigación que tiene el doctorado, porque el doctorado sigue teniendo líneas de investigación, porque si yo entro a un doctorado del Caribe, yo tengo líneas de investigación que voy a tener, que es sobre el Caribe. Si yo no puedo entrar a un doctorado sobre el Caribe y estudiar la Grecia antigua, porque no está en las líneas de investigación, aunque los procesos de la Grecia antigua sean muy importantes, ni los barcos navegantes que hicieron los vikingos. No, porque yo tengo que ir a lo que yo tengo como líneas de investigación para tributar a eso. Pero va a ser interesante porque ya van a tener dossier importantes en esos procesos. Por sí mismo se justifica que ocurre que después de un proceso de investigación de 3, 4 años, allí queda el documento y nadie nunca supo qué fue lo que investigó esta persona y dónde está el aporte del conocimiento. Por sí mismo ya se justifica el hecho de que sea publicado, o sea, que realmente Claro. el requisito inmediatamente tú entres a tu formación doctoral, sepas que tienes que aportar algo. Aportar, claro. Pero sí preocupa un poco el que en el camino, pues, digamos, el ejercicio mental sería realmente nunca desenfocarse. Como tú decías, que el tema estructural se mantenga siempre y se le haga distintos Se mantienen, por ejemplo, en este doctorado y las personas van presentando los resultados de los seminarios, en los seminarios de tesis en Chile y en el taller de investigación es un doctorado bipartita. Es decir, van a dar titulación por México y titulación por Chile. Yo he trabajado con ellos en México y ahora trabajé en Chile. Es decir, pero va a ser titulado por 2 universidades, por una universidad chilena y por una universidad mexicana. Es un proceso interesante, por este mismo proceso también de doble titulación y por el proceso de cómo se ha desarrollado la investigación. Que un estudiante, por ejemplo, no se puede graduar de la maestría si no ha participado en un evento científico, lo que tú proponías, y si no ha publicado un artículo. Es un requisito. Entonces, no es el caso de los 4 que planteas o los 2, sino que es norma del subcaribe que si usted hace sus estudios, debe de participar en un evento científico y en una publicación. Hasta que usted no tenga sus 2 requisitos cumplidos, no puede presentar su trabajo para graduarse. Entonces también se podría contemplar esa otra posibilidad, que ya no fueran 4 científicos. Pero no tiene el comité académico. Pero eso ya es decisión, me imagino, El comité académico. comité académico. Pero otra opción que también se hace actualmente. Sí, es el doctorado, en el contexto del doctorado. que hicimos, bueno, vamos a coger esta
tema que tú vas a investigar. Ya, claro. Pero no pueden tocarlo. No. Por una así más o menos. Numérico, analítico, no reconoce eso. Helicóptero analítico. De la variante que se tome por un doctorado tiene que tener el resultado científico de algo que se está investigando. Y dar las herramientas para eso.
Es decir, el problema es qué uso le damos a las tesis, pero también esto tiene un juego internacional, que no vamos a obviarlo, y es que ahora los procesos de categorización de las universidades para darle categorización no están tanto en la cantidad de doctores, sino con la cantidad de publicaciones con resultados científicos serios y palpables. Y entonces ahí también está jugando otro elemento que no es el elemento científico, ni es el elemento pedagógico, ni es el elemento metodológico, sino es el elemento de poder estar, de que la universidad pueda ser catalogada como universidad de primer nivel. Acreditado. La doctora Yomaira y Juanita. No es ya. Exactamente. Ah, sí. Importante conocer del autor, de los jurados y después del autor y del autor. Sí, los repositorios se deben generar las autoridades. Nosotros tenemos repositorios de un carácter. Pero mira que muchas veces siempre en una escuela en Chile hay un repositorio de un carácter. La posibilidad y el horizonte mismo del sentido de un doctorado que ya tiene un ejercicio en su propio nombre, incluso, y en la experiencia que ustedes nos comparten, tiene una delimitación del problema, digámoslo así. Si la investigación tiene su énfasis en una delimitación del problema,
blandas, claro. Sí, es cierto. ¿Dónde se ubica el doctorado En en esa clasificación? esa clasificación. Y creo que mi pregunta estaría atrasadísima, porque esa clasificación ya está superada en la historia. Cosa Pero está ciencia dura y superada en la cosa ciencia historia en blanda. el momento mismo en que las que llamamos ciencias blandas están llamadas a desaparecer. Estamos viendo que en los currículos se están Claro. eliminando las ciencias sociales. Todas las partes blandas de la Completamente. sociedad. Eso es pérdida de tiempo. Pero al mismo tiempo, la profundización en el conocimiento y en la investigación está abriendo nuevos caminos. ¿Cómo nos vemos en un mundo que decide desde el norte o desde el centro hacia la periferia qué es la validez del conocimiento? ¿Cómo interrogar los criterios y los procesos de validez del conocimiento? Creo que ustedes nos han llenado de muchos deseos y mi sueño es que realmente esa, y mi pregunta ahí está, en medio de ese sueño, ¿qué tanto puede un doctorado que nace en ese interregno que ha sido objeto de mucho debate entre ciencia y arte? ¿Pero de qué ciencia hablamos? Con todos los debates que hay dentro de la ciencia. Y no sé, pero en la universidad en la que yo participé durante 35 años, 40, la Universidad Nacional, mira, vivimos un periodo de reforma de la educación superior, en donde el debate era qué carreras y cómo se organizaban, pero el debate que se dio fue cuáles son las carreras que por economía deben salir de la universidad. Claro. Y les cuento solo como anécdota. Me vienen aquí para ese momento, me vienen tantas, pero gracias. La anécdota era, deben salir. ¿Cuáles? Pues cuáles se pusieron en cuestión. Que salga la Facultad de Artes. Porque la Facultad de Artes, el arte no es ciencia. Y ese ha sido el debate, por ejemplo, del psicoanálisis. Psicoanálisis, yo no puedo estudiar psicoanálisis si no me psicoanalizo. Y al psicoanálisis no tiene pretensión de cientificidad. Ahí pongo un ejemplo. Tiene que ver cuando quisimos crear la escuela de psicoanálisis, el debate fue de qué ciencia, qué tiene pretensión. ¿Está dentro de psicología? ¿Está dentro de medicina? ¿Dónde está? Bueno, pero esto tiene tiempos distintos. Estoy hablando en dos tiempos. El debate, ¿qué otra? Que salga la Facultad de Artes, porque la Facultad de Artes además ha generado monstruos. 3 monstruos que están a la entrada de la Universidad Nacional, que les han ido, lo ven, que eran los hombres gordos sin cabeza. Porque la Facultad de Artes había descabezado las ciencias de cierto. Pero qué susto el descabece. Y la otra que tenía que salir era esa triste profesión a la que yo pertenezco. Y lo digo triste, pero que defiendo fuertemente y en universidades públicas y privadas, en ese interregno entre lo público y lo privado. La profesión de trabajo social. ¿Dónde cabe? Trabajo social. ¿Es teórica? ¿Es práctica? ¿Es decirle a la gente? ¿Le sirve al Estado? ¿A quién le sirve? ¿A qué intereses le sirve? En ese interregno entre el saber científico y el saber cotidiano, ¿qué propone este doctorado? Y no quisiera que lo respondan ya. Creo que esa es la riqueza. ¿Desde dónde producimos conocimiento? Ustedes dijeron el qué, el cuándo, el cómo. ¿Qué hacen los estudios de género? Poner el acento en el quiénes. ¿Quiénes producen conocimiento y qué conocimientos hacen? ¿Y qué significa poner el acento en el quiénes? No es dejar de pensar en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el dónde, pero es ponerse pensando que esa relación sujeto-objeto está aquí, porque yo objetivamente para el conocimiento científico puedo ser Juanita objeto de estudio y ya no me asusta. Pero no, yo no soy Juanita objeto de estudio completamente. Yo soy también sujeta al estudio. Y entonces, ¿cómo transformamos la relación entre sujetos cognoscentes y objetos cognoscibles? Ese es un debate. Y aquí ustedes nos están dando Miles de, claro. Yo lamento no poder hacer ni querer hacer el doctorado. Mira, desde ya cada saber de cada persona,
los saberes inscritos en los cuerpos. En un momento en donde la gente se asusta, porque decimos, ¿qué le está pasando al mundo sin Dios, sin ley y sin paz? Y sin paz. Gracias a los acuerdos de paz. Están ustedes aquí, no nos da susto hablar con personas que tengan lectura. Pero no quiere decir que no haya que estar haciendo. Digo que lo que vamos a tratar de clarificar es que no hay ciencia sin arte. O sea, cómo los procesos creativos generan psicoterapia. ideas tanto científicas como artísticas, pero como el ser humano es el que las genera, finalmente es cómo comprobar que desde la vivencia artística es posible también generar investigación científica e ideas científicas. Él tiene un artículo que se llama Aplicación del arte en la investigación científica, razones para usar un método original. O sea, la Universidad Simón Bolívar va a generar ahora un proyecto de investigación en donde, bueno, con los resultados que en su momento se rescaten, se va a mirar la posibilidad, porque es que en este artículo él de lo que habla es de cómo exponer a los científicos a experiencias artísticas, visuales desde la pintura, musicales desde las sonoridades, etcétera, y cómo eso genera que los procesos creativos finalmente redunden en que haya generación de ideas tanto para la ciencia como para las artes. Entonces, es interesante que es un médico, o sea, digamos, metido muy en lo experimental, por decirlo así, pero que valora mucho el tema artístico porque sabe que es generador de ideas creativas. Entonces, quería comentar. Gracias. La primera, profesor Carlos, usted dio mucha idea de lo que me podía pasar aquí por ser cansona, ¿no? Entonces le voy a pedir entonces que me mande uno de esos espíritus transnacionales que me aquieten, ¿verdad? Para que no me pongan el vasito de agua. Pero en esa inquietud voy a centrar la reflexión en quiénes, ¿verdad? Porque después de esto salimos directamente, por eso le digo, mándeme el espíritu y la quietud, a revisar institucionalmente un tema que la universidad ha planteado como un tema bandera que se llama movilidad social. Y claro, ahí está María Noemí la otra semana otra vez, haciendo un ejercicio de cómo, y ahí voy a centrar la reflexión de cómo las mujeres estamos haciendo todo el trabajo de base y que hemos logrado con nuestro pulso, ¿verdad?, cambiar nuestra desigualdad, sobre todo en términos educativos. Y por ello quiero centrar esta reflexión epistemológica en tres ejes. El primero, el que dice Juanita cuando dice quiénes, ¿verdad? ¿Quiénes? Cuando digo quiénes en esta universidad, analizando para la próxima semana el tema de movilidad social, somos más las mujeres estudiantes de pregrado, pero se dice teóricamente que es piramidal y que luego que hacíamos una base de pregrado, teníamos una base que se iba conificando, siendo las mujeres en posgrados menos. Aquí en la región no está pasando eso, igual somos más las mujeres que nos graduamos de pregrado, más las mujeres que nos graduamos en posgrados y estamos iguales en número de doctoras en la Universidad Simón Bolívar, es decir, hay un equilibrio. ¿Qué pasa entonces? Y a mí es la gran pregunta que me hago ahora, porque eso nos desestructura las ideas que veníamos trabajando inicialmente. Entonces dice, ¿quiénes estamos pensando la epistemología? Entonces yo voy a dejar la última reflexión, como lo dijo en su momento Bachelet en la política, cuando llegan las mujeres a la ciencia, ¿cambian las ciencias o cambian las mujeres? Para mí es muy importante, porque este tema de reflexión se está dando en un espacio donde estamos pensando mujeres, lo que está pasando con la epistemología. Entonces yo sí quiero dejar claro diciendo el tema que nos está aquejando en la Simón Bolívar de cómo se está perdiendo los debates científicos también es un problema que nosotras podemos dar, y lo podemos dar porque somos mayoría. Entonces es el ejercicio de decir, sí tenemos por qué incidir. ¿Molesta? Sí, molesta, yo no lo voy a decir nunca, molesta, nos tienen pavor, pero nos tienen pavor y somos más. Entonces yo creo que el tema de la reflexión epistemológica y para qué hacemos, ¿verdad? Y como lo decían los maestros, ¿sabe qué? Con los pies en la tierra tenemos que hacer investigaciones científicas. Entonces sí somos la mayoría de mujeres que podemos decir no solo cuál importante es el proceso de hacer tesis, haciendo nuestras reflexiones, pero también trabajar en esos temas emergentes
en esos temas necesarios para que cambie, ¿verdad? No para mejorar la vida, sino para que la vida, para poder vivir, como le decía el maestro. En la tarde, pues vamos a tener literatura hecha por mujeres, ¿verdad? Y la profesora María Luisa nos promete que esto va a estar de alquilar balcón, ¿verdad? Entonces les esperamos por la tarde para seguir hablando de nosotros, que ha sido una experiencia. Les agradezco. Y le agradezco al grupo de investigación y a todos los que quieran aquí aparecer en las fotos institucionales, que tenemos el momentico de la foto institucional. Acá o aquí, acá.